Muy buenas a todos, Tarbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo que va a entrar dentro de la sección Películas de aniversario. Este año, si os fijáis en el canal, tengo un vídeo en el que analizo el centenario del mundo perdido. Tengo otro vídeo en el que analizo los 20 años de Batman Begins. Ahora le toca su turno a King Kong, el de Peter Jackson. En medio hubo un análisis que estaba a medio camino entre el homenaje por los 10 años y la crítica a los Cuatro Fantásticos del 2015, que bueno, eso la verdad es que es un episodio triste. No es que el vídeo esté mal hecho, simplemente que la película en sí, su existencia es un episodio triste. Tan triste que tardé 10 años en verla. Pero no estamos aquí para hablar de tristezas, sino para hablar de alegrías, de algo grandioso, porque qué año el 2005, amigas y amigos, qué año de cine, y no pude ver todos los grandes estrenos en su día, pero en 2005, pensadlo, Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, King Kong, Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, Batman Begins, Los Cuatro Fantásticos, que bueno, esa no está tan allá. La cuarta parte de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Fue un año de estrenos? ¿Fue un año de pedazos de blockbusters? La Guerra de los Mundos de Spielberg. Madre mía, qué contento estoy de haber podido vivir aquel año. Y sin embargo, esta película, King Kong, la de 2005, no pude verla en su estreno. Tristemente me tuve que esperar, y eso que las anteriores de Peter Jackson sí que pude verlas en el cine. Las del Señor de los Anillos me llevaron expresamente a verlas al cine. No tuve la suerte de ver Comunidad, pero sí con Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Pero con King Kong no recuerdo qué pasó. 2005-2006 estaba yo entrando en sexto de primaria. Por la razón que sea, no me pudieron llevar al cine a verla. No sé si alguien le debió decir a mi padre que la película era un poco fuerte, que tenía momentos oscuros, pero yo había visto El Señor de los Anillos, entonces tampoco me iba a escandalizar. En diciembre de 2005 yo tenía 12 años, así que no creo que hubiese en esa película nada que pudiese aterrarme. La cuestión es que la película tardé 2 años en poder verla. Y cuando la vi fue en DVD, en casa, que es una buena experiencia igualmente, pero no es lo mismo. Esta es una película que hay que ver en gran pantalla, porque para historias como esta se ha hecho el cine. De hecho, me atrevería a decir que King Kong es la mayor aventura jamás filmada en el cine, que es la aventura por excelencia, es la película de aventuras, es el gran referente que hay. O sea, es una película tan homenajeada, tan inmortal, tan atemporal, tan épica y tan mítica, que prácticamente todo el mundo la conoce aunque no la haya visto. Es una película impresionante. Y tan impresionante es que en 2005 Peter Jackson y su equipo estrenaron un remake. Y este remake es una carta de amor al cine. Hay que decir que este señor será eternamente recordado y querido por haber dirigido nada menos que esta trilogía y en menor medida por haber dirigido la trilogía del Hobbit. Sin embargo, sin embargo, la película de su vida es King Kong. Lo ha dicho él mismo. Es una película que le marcó en la infancia tan profundamente que es lo que le llevó a querer ser cineasta. Es lo que le llevó a querer escribir guiones, dirigir, producir películas. Y gracias a eso tenemos El Señor de los Anillos. O sea, gracias a que una película de 1933 inspiró a un director neozelandés, bueno, a un niño neozelandés en aquel momento, no era ni director, tenemos El Señor de los Anillos. Para que luego me vengan algunos a decir, ay no, es que una del 33 no, esas películas son antiguas, eso no vale. Ya he tocado muchas veces este temita en el canal, pero es que todavía me calienta, sinceramente. Y viendo de nuevo el remake de 2005, tengo que comentar que cuando la vi tuve la mala suerte de que mi padre la estaba viendo conmigo. O sea, no, eso no es mala suerte, o sea, mi padre yo le quiero un montón, pero él es muy crítico con las películas. Y él estaba cada poco rato viendo problemas en la película, diciendo, esto no debería ser así, esto es un error, esto no funciona. O sea, y yo digo, joder, papá, es que no te gusta nada. A ver,
como pegas que le podría poner a la película, y no es una gran pega, es que es muy larga. Es muy larga y, bueno, pues las películas muy largas a veces pueden desconcentrarte. Pero no es mi caso. Yo disfruto de estas 3 horas y 7 minutos. Siempre veo que dura por ahí, en torno a 3 horas. En algunas copias veo que pone 2 horas 56, en otras veo que pone 3 horas 7 minutos. Hay una versión extendida que llega a durar, si no me equivoco, 3 horas y 20 minutos, una barbaridad, lo que dura el corte teatral del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y esta película tiene también su versión extendida que yo tengo en casa, pero que aún no he podido ver. A ver cuándo le puedo echar un ojo. Sin embargo, tengo que decir que a diferencia del Señor de los Anillos, aquí una versión extendida no se echa en falta, porque todo el metraje que hay en la película aporta. Todo el metraje que hay está bien implementado y los elementos que hemos eliminado son más escenas de acción. No es tanto como en El Señor de los Anillos, que sí puedes eliminar una escena crucial en la que a un personaje le regalan una capa y vale, puede parecer una chorrada, pero tú ves la película, ves al personaje que viste de una manera toda la película y un par de escenas después va con una capa, pues hombre, ahí está bien tener esa escena, recuperar esa escena y poder verla, para que el conjunto tenga una mayor cohesión. En este caso, la película funciona muy bien. Ya os digo que parece que está rodada casi con un cronómetro, está calculada al milímetro, tiene una fotografía bellísima del tristemente fallecido director Andrew Lesnie, que fue director de fotografía de películas como Happy Feet y todas las del Señor de los Anillos, también las del Hobbit, y aquí también, no podía ser menos. Es una película extraordinaria en más de un sentido, es una película grande, o sea, es una superproducción. Digamos que es una película que toma el concepto de King Kong de 1933 y lo agranda, lo amplifica y le rinde homenaje. Es una película que no se avergüenza de sus raíces y eso me encanta, porque ahora anda que no vemos remakes que están constantemente renegando de su película original. Yo vi hace poco el remake este de Blancanieves que ha dirigido Mark Webb y dejando de lado las polémicas de internet que me parecen mega absurdas, la verdad es que sí tengo que reconocer que es una película que constantemente está tirando pullitas a la de 1937, diciendo, es que esto de que una princesa vaya con un príncipe, esto ya no nos gusta, esto no. Entonces, a ver, yo no digo que esté mal que una princesa vaya con un rebelde del bosque, ¿vale? Simplemente lo que no necesito es la puya a lo anterior, porque lo anterior estuvo bien. Simplemente ahora lo vemos de otra manera y ya está, y no pasa nada. Sin embargo, este King Kong, el de 2005, incluye muy buenos homenajes a la película del 33, muy buen tributo, y sí que hay que decir que de vez en cuando se monta alguna historia. Por ejemplo, hay un diálogo en la película del 33 que es bastante machista y que lo decía el personaje de Jack, que en esta película lo interpreta Adrien Brody. Ahora me meto con eso porque hay un poco de lío con los nombres. El personaje de Jack decía una machistada, pues aquí ese diálogo lo aplican dentro de la película que está filmando Carl Denham. O sea, me parece un uso inteligentísimo de un diálogo que obviamente para los estándares de 2005 ya estaba totalmente fuera de lugar. El reparto principal tenemos a Naomi Watts, que hace muy bien de Anne Darrow, y vamos a tener un cameo de Fay Wray, pero tristemente falleció poco antes de que empezara el rodaje y no fue posible. Sin embargo, como esta película es una carta de amor al cine, el personaje de Carl Denham la menciona. Dice, podríamos llamar a Fay para la película. Y bueno, su compañero, Preston, interpretado por Colin Hanks, le dice, es que ahora está rodando una película con la Universal. No, con la Universal no, con la RKO. Y él dice, ha sido Cooper, ¿verdad? Claro, Merian C. Cooper, el director de la película original. Está llenísima de guiños. Y son guiños que a lo mejor yo con 12 años pues no los pillaba, no tenía tanto conocimiento, pero entenderlos de mayor, la verdad es que te hace querer la película, te hace querer el clásico del 33, te hace querer revisitarlo
y te hace querer mucho a Peter Jackson, porque él comprende muy bien el cine y comprende muy bien el cine de aventuras y entiende perfectamente qué es lo que necesita esta película, cuánto tiene que durar cada escena, cada secuencia de acción, y ahora me voy a meter en pequeñas pegas. Pequeñas pegas que mi padre en su día vio como daños mayores, pero yo sinceramente no les vi mayor problema. Para mí hay algunas escenas que son un poco fantasmas. Por ejemplo, la estampida de brontosaurios está chulísima, pero el croma ya empieza a cantar un poco, hay algunos efectos que no me convencen tanto, y yo creo que puede ser por el tipo de iluminación. Es una escena muy iluminada, que igual si viésemos en un momento más nocturno o más de tarde, quedaría mejor disimulado el CGI, porque hay algunos brontosaurios que no terminan de convencer. Sin embargo, a grandes rasgos funciona. Para mí el problema está un poco en las consecuencias de la escena. O sea, no parece que haya muchos personajes que mueran tras esa escena y han sido un montón de brontosaurios pisoteando. Obviamente entendemos que Jack, Carl y compañía tienen que vivir, pero parece como que ha muerto poca gente después de eso. Y hay bastantes extras en esta película. Eso se puede observar sobre todo en el prólogo en Nueva York, donde sin necesidad de palabras, Jackson nos plasma una situación de la Gran Depresión en la que vemos la pobreza, vemos el hambre, vemos que todo el mundo está mal y encontramos a Carl Denham, que es un tiburón, que es un superviviente, que es un tipo que se las apaña para salir de lugares de donde otros dirían que no hay salida. Desde ahí organiza la expedición con el Venture a Isla Calavera y es una película que yo creo que te da pie a crear un lore mayor, un lore anterior a la película. ¿De dónde salió ese mapa? ¿Quién se lo entregó a Carl? Igual un spin-off, una serie, sería interesante. Aquí además podemos comprobar, esto no es algo de esta película, que la Isla Calavera ya estuvo en mente de Peter Jackson. Si recordáis, en Braindead hay un prólogo en la Isla Calavera. Me gustaría pensar que la Isla Calavera de Braindead y la de esta película son la misma. De hecho, aquí tenemos un pequeño homenaje al simio de Sumatra. Aparece ahí una jaula que pone simio de Sumatra. Lo comenta el personaje de Andy Serkis, que además hace doble papel en esta película. Interpreta a Kong e interpreta a Lumpy, que es el cocinero, un tipo así un poco como Popeye, ¿no? Que tiene un ojo caído y como un marinero muy rudo. Es bastante interesante. La tripulación, no hay muchos que tengan gran trabajo de personaje, pero el capitán me gusta, el capitán Engelhorn, perdón, y también me gusta el señor Hayes, interpretado por Evan Park, que es un actor que yo lo he visto en dos películas, en esta y en El planeta de los simios de Tim Burton, y en las dos tiene un destino similar el pobre. Tenemos también a Jamie Bell haciendo de un personaje que se llama Jimmy, que es un joven pues tramposo, pícaro, un lazarillo que vive ahí en el barco. Y luego nuestro triángulo protagonista son Carl Denham, interpretado por Jack Black, Jack Driscoll, interpretado por Adrien Brody, y Naomi Watts, perdón, Anne Darrow, interpretada por Naomi Watts. ¿Por qué me he liado? Porque yo sé que Jack Black se llama Jack, pero es que el personaje que se llama Jack en esta película es Adrien Brody. Entonces, si sabes un poco de los actores, te haces algo de lío con eso. Si no, pues tú ves la película y la sigues perfectamente. Me gusta mucho el trabajo del personaje de Denham, porque es Jack Black contenido, no está desatado ni haciendo barbaridades como hacen otras comedias, o sea, como hacen comedias, quiero decir. Y me parece que ese aire, ese aura de director medio loco, ambicioso, ¿no? Se parece un poco a John Hammond, se parece un poco también al propio Peter Jackson, en personalidad, tiene algunos rasgos. Y el personaje está diseñado para caer mal. No se le llega a odiar porque es un tipo que constantemente está sobreviviendo a situaciones imposibles. Es alguien que quiere llevar a cabo su sueño a toda costa, quiere filmar la mayor aventura jamás vista en el cine. Lo que pasa es que su planificación es regular y sus métodos son cuestionables. Él a lo largo de la película constantemente, a medida que mueren miembros de su producción, de su... no diría de su reparto, diría de su plantilla de trabajo en la película,
Siempre dice: ha muerto haciendo lo que más amaba y le honraremos por ello, y donaré la recaudación a su mujer e hijos. Él se autoconvence, se autosugestiona constantemente, y ahí está el personaje de Preston para frenarle un poco, para, digamos, darle un valor humano a este personaje que parece que está bastante desvinculado de la realidad. Tenemos a Kong enamorándose de Anne, eso es un clásico, la trama funciona bien, y creo que el concepto de la Bella y la Bestia, de un gorila gigante enamorándose de una muchacha de Nueva York y agarrándola así con la mano, pues esta es la película que mejor lo capta. ¿Cómo? Tomándose su tiempo, dándoles escenas, hilando escenas, porque tenemos 2 escenas de atardecer en las que Anne le dice que es precioso, pero la primera vez que se lo dice está en Isla Calavera, y le dice: este atardecer es precioso, y luego se lo vuelve a decir en Nueva York, cuando están subiendo a lo alto del Empire State Building, que por cierto no tenía la antena en esta película. Bueno, le ponen una antena muy pequeñita en comparación, aunque eso es una licencia cinematográfica, tampoco nos vamos a quejar. La película tiene 3 tramos bien diferenciados. Uno sería el prólogo en Nueva York, que hila perfectamente con lo de la isla Calavera. El primer tramo, sobre todo cuando estamos llegando a la isla, es la parte más lenta. Ya una vez llegamos a la isla hay mucha aventura, es una película muy dinámica, hay acción constante, y luego de cara al final sí que hay un cambio abrupto, y es un problema que curiosamente tienen también películas como El Mundo Perdido, el King Kong del 33 y El Mundo Perdido Jurassic Park. Pasamos de mucha aventura, mucho movimiento, a la gran ciudad. Y en la gran ciudad, entre lo que ha habido en la isla y lo que sucede en la gran ciudad, hay mucho personaje que desaparece, nos faltan explicaciones sobre cómo consiguieron atrapar a la bestia y, en este caso, mantenerla ahí encarcelada, dormida, que es lo más difícil, y luego pues llevarla a Nueva York, cómo conseguirían los permisos de las aduanas. Hay un poco de complicación en eso, pero como también es una película de aventuras y fantasía, pues tenemos que suspender un poquito nuestra incredulidad. Y dentro de la isla hemos tenido la estampida de los brontosaurios, que es alucinante. Hemos tenido también la pelea de King Kong contra 3 bastatosaurios. Y esto es complicado porque, según he visto yo por internet, Peter Jackson y compañía en el rodaje los llamaban tiranosaurios. Y a ver, tienen toda la pinta de ser tiranosaurios. O sea, tiranosaurios rex de toda la vida. Pero yo siempre pensé, al verles las cabezas, que eran como muy feos, que tenían los dientes así con sobremordida, entrecruzados. Y la explicación, por internet se dice que no son tiranosaurios, además son mucho más grandes que un tiranosaurio rex normal, son bastatosaurios, que es una criatura ficticia diseñada para la película, y el concepto es que son aquellos dinosaurios en los que hubiese evolucionado el tiranosaurio rex de haber seguido existiendo. Se me hace curioso que se enfrenten a Kong en este momento por Anne, es decir, que no se hayan enfrentado antes, aunque bueno, entiendo que también es para darle aventura a la película, pero siendo animales tan territoriales, pues se me hace curioso. Y tienen mucha escama y mucho osteodermo. Esto sí que lo explica Peter Jackson en el making of. Dice que quería que los dinosaurios de esta película no tuvieran un aspecto muy científico, digamos, que tuviesen un aspecto más de cómo se les veía a principios del siglo XX, pero aún así que no dejasen de parecer creíbles. Yo, desde luego, los diseños de estos dinosaurios me parecen muy creíbles a la vista. Quizá el venatosaurio me falla un poco más, pero por lo general yo los veo y me los creo. Y no son como estos desmadres que está haciendo Jurassic World últimamente, y aquí me tiro piedras sobre mi propio tejado, con criaturas como el Distortus o el Mutadón, que están creando ya unas aberraciones que es que no me las creo físicamente. Estos animales, por lo menos, parecen dinosaurios, y te crees que estén en una aventura de dinosaurios. Aclarado todo esto, el mayor trabajo de la película está en el gorila, en que tenga unas expresiones creíbles, reales, en que se comporte como un animal, pero también veamos que tiene sentimientos y, pues bueno, lo mismo te rompe la cabeza de un manotazo, que puede ser cariñoso, que puede estar buscando comprensión y compañía. En una escena en la que Jack se acerca a su guarida, digamos,
vemos que hay unos esqueletos de gorila. Entonces nos planteamos, ¿estos gorilas eran los padres de Kong? Porque si me voy al King Kong 2 del 84, una película que era secuela de la de 1976, ahí había una Kong hembra, pero aquí no hemos visto otra. Entonces entendemos que estos esqueletos son de los padres de Kong. Yo he captado, vamos, a mí me parece entender al ver la película que estos Kong padres fueron devorados o asesinados o lo que quieras por los bastatosaurios. Tengo esa sensación por estos tiranosaurios súper avanzados. Aunque tampoco se da una explicación, por otra parte no hace falta. En ese sentido, ahí también hay algo que han perdido muchas películas de ahora. Y es que cuando tú tienes un mundo bien establecido, con sus biomas, con sus criaturas, nosotros llegamos a un punto en el que todo está así, pero parece que lleva así tiempo y hay que tener misterio. O sea, no es necesario que nos lo expliquen todo en una precuela, en una serie derivada, en una historia alternativa. Que haya misterio puede ser parte de la integridad de este mundo. Eso es algo que también estaba en El Señor de los Anillos. El querido Jackson lo plasmó perfectamente y aquí se capta muy bien de nuevo. La verdad es que es una película, yo creo, bastante redonda. Y a ver, a modo de queja, dentro de la cinematografía sí que recupera algunos elementos de rodaje del Señor de los Anillos. Algunas técnicas narrativas que en El Señor de los Anillos funcionan bien, pero aquí se hacen extrañas. Porque este es un cine un poco más comercial, una narración, digamos, más convencional y menos de épica. Entonces, si en El Señor de los Anillos me pones un slow motion ante la muerte de varios elfos o de personajes que a priori no tienen por qué ser importantes para la historia, pero es un momento dramático porque nos estamos jugando el alma del mundo. Pues ese recurso funciona muy bien, sobre todo en unas películas que, juntas las tres, duran 9 horas, 11 si te pones las extendidas. Claro, ver ese recurso aquí, cuando vemos a los indígenas, pues se hace un poco extraño, ¿no? Que los nativos muera uno así a cámara lenta, o cuando el personaje de Jack está escribiendo Skull Island, ¿no? Skull Island, el nombre de la isla Calavera, lo hace a cámara lenta. Digo, ¿este recurso por qué? No hace falta ser tan enfático en este momento. Pero bueno, son problemas menores. Sí que hay una visión un poquito imperialista, colonialista de la historia, pero este tipo de historias son así, en El Mundo Perdido ya la había. En la versión, bueno, hablo del libro principalmente de Conan Doyle, en la versión del 25 todas esas ideas están muy suavizadas y en esta película hay algo de eso, pero todo se hace también desde la crítica a la visión que las personas, digamos, de Occidente tenían de otras civilizaciones en aquel momento. O sea, se hace desde un punto de vista crítico y eso se puede percibir perfectamente en el acto final, cuando Kong está encadenado, está el personaje de Bruce Baxter ahí bailando, los indígenas a su alrededor, bueno, gente pintada de negro, o sea, una cosa un poco tal a estas alturas, pero haciendo unos números de baile que son casi jocosos, que es una parodia. Entonces ahí estamos criticando no a ellos, no a los tribales, estamos criticando la visión que nosotros tenemos de ellos. Y eso me parece muy acertado. También el personaje de Bruce Baxter es brutal, porque básicamente es un guaperas, un galán de cine que no se parece en nada a los personajes que interpreta. Y yo desde que vi la película hay algo a lo que llamo el síndrome de Bruce Baxter. Os voy a poner un ejemplo. Bruce Baxter es un personaje que normalmente en cuanto ve que se acercan los problemas, se va antes. Dice, uy, que los brontosaurios se alteran. Y se va, ¿vale? Pues yo eso lo viví, por ejemplo, el día del apagón. Hubo un apagón aquí en España, el 28 de abril. Pues ese día recuerdo salir del trabajo, me fui con el coche a casa, llegué a casa a tiempo y claro, otra gente tenía problemas. Yo dije, joder, yo he tenido el síndrome de Bruce Baxter, ¿no? No he ido en tren, no he ido en ningún transporte que se haya podido parar. O sea, hoy he tenido una suerte de Bruce Baxter. He escapado justo a tiempo del problema. Así que el personaje es bastante memorable. Lo interpreta el actor Kyle Chandler, el cual luego ha vuelto a aparecer
en la saga del Monsterverso, esta de King Kong y Godzilla, este universo que yo creo que tiene buenas ideas y muy malos personajes. Afortunadamente, no es el caso de esta película, los personajes tienen cierto trabajo. Y sí, hay quien comenta que Adrien Brody es un poco soso, pero es la parte del personaje, tiene como una tristeza inherente, es un tipo así como melancólico, muy enfrascado en sus libros y bueno, le cuesta un poco socializar, también se nota. Se entiende más o menos con Carl Denham, pero porque Carl Denham es un captador de talentos, es un tío que es una máquina, es una bestia, que te lee la mente, es un mago, es un auténtico vendedor y te puede vender una nevera siendo un esquimal. O sea, a mí me pondría a vender una estufa ahora mismo, que hace un calor impresionante aquí en Madrid. Es un tío genial, es un personajazo. Y bueno, ya os he dicho que le acompaña Preston, el personaje de Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, que yo creo que no está mal. En cuestiones de reparto me parece que ya lo he mencionado todo. La fotografía por momentos es muy bella y diría que es una de las últimas películas en las que hay dinosaurios que se ven realmente creíbles, que tú los miras y piensas, esto no es una criatura digital, esto han ido a grabar ahí al dinosaurio. Y lo piensas de lo creíble que se ve y de lo bien hecho que está. Y diría, así pensando a voz de pronto, que es como una de las últimas grandes películas de Peter Jackson, porque luego la siguiente fue Desde mi cielo, que es una propuesta como más íntima, más pequeña, y después El Hobbit no es que no hubiese buenas ideas, pero fue una superproducción mucho más atropellada, con muchísimos problemas. Aquí en King Kong, en cambio, se ve que gozó de toda la libertad del mundo. Claro, venía del Señor de los Anillos. ¿Cómo le vas a decir a este, oye, no, te recortamos el presupuesto? La película costó, me parece que 220 o 225 millones de dólares en su día. O sea, no estuvo mal. Y en recaudaciones, curiosamente, no le fue muy allá. A ver, dobló lo que había costado, o sea que no fue un fracaso, pero yo creo que claramente esperábamos un mejor rendimiento, sobre todo a los que nos gusta la película, pensamos, uy, ¿por qué no ha funcionado un poquito más, un poquito mejor? Es una película que para mí capta muy bien el concepto de blockbuster, pero de blockbuster bien hecho. Es un blockbuster de manual, es una película de aventuras pensada para recaudar bastante, pero que no va a tomar por tonto al espectador. Le va a dar exactamente lo que pide, que es carreras, movimiento, personajes, dinamismo, y por otra parte, pues no vamos a renegar tampoco de la construcción de personajes. ¿Cuánto creo yo que le sobra a esta película? Pues a lo mejor le sobran 15 minutos, puede que 15 minutitos. Tampoco sabría decir exactamente qué 15 minutos le sobran, o sea que eso habla muy bien y muy en favor de la cinta. Y a grandes rasgos es todo lo que puedo añadir. Ya escribí una reseña hace años para este canal que convertí en un vídeo. Cuando yo hacía unos vídeos llamados audiocríticas, pues le hice una audiocrítica a esta película. Estoy bastante contento con ese vídeo y ahora ya solo amplío y comento algunos matices. Por lo general creo que es una cinta que merece mayor reconocimiento y me da la sensación de que durante un tiempo estuvo infravalorada. Todavía escucho a algún crítico como Jesús Usero que la ponen a parir, que dice que esto es horroroso, pero sinceramente, yo es una película a la que le tengo mucho respeto por la carta de amor al cine que supone, por cómo crea unas aventuras tan vívidas, tan de querer estar allí, pero al mismo tiempo de tener miedo. También se mete en el terreno oscuro en la escena del pozo, que es terrorífica, una escena eliminada de la película original y que aquí la pudieron meter y recordamos que Peter Jackson era un director de terror inicialmente. Y puede que sea la escena más siniestra de toda su carrera. Creo que pocas escenas me han puesto tan de los nervios en una película de Peter Jackson. Cumple ya 20 años la película. Y así, a voz de pronto, le he dedicado 30 minutitos hablando. Estoy muy contento con esta película, me gusta verla de vez en cuando, y cuando pueda voy a ver la versión extendida. Creo que cada vez el tiempo la está respetando más y la está tratando mejor. Esperemos que el futuro le siga trayendo fortuna. Y oye, que igual dentro de 10 años podamos celebrar su 30 aniversario o en el futuro podamos celebrar más aniversarios. Por lo pronto, el 2005 fue un año de cine glorioso. Y luego pienso en el 2015 y digo, ojalá hubiera tenido la mitad de calidad de esas películas.
y a ver este 2025, que está todavía ya a medio camino. Poco más que añadir. Espero que os haya gustado este breve repaso, bueno, perdón, breve no, este repaso por el King Kong de Peter Jackson, que cumple ya 20 años, precisamente de Peter Jackson Boy. Y nada más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!